Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Reciban mucha paz y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este día tan especial, dándole gracias a Dios porque nos permite reencontrarnos a través de las redes sociales y lo más importante, que Él nos quiere bendecir a través de su palabra. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete por favor, ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a que este mensaje siga llegando a tantas personas para fortalecerlos en la fe. Suscríbete, comparte, dale like, comenta. Para mí, tu opinión es muy importante. Hoy queremos compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios y quiero compartir los capítulos 6 y 7 del libro de los jueces. Voy a resumirlo lo más que se pueda porque no me gusta en sí como alargar los videos, verdaderamente no me gusta. Y aquí habla sobre cómo Dios llama a Gedeón. Y en el capítulo 6, versículo 11 en adelante del libro de los jueces, dice la palabra que el ángel de Yahvé vino y se sentó bajo el árbol sagrado de Ofrá, que pertenecía a Joás de la familia de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando trigo en el lagar para ocultarlo de los madianitas. El ángel de Yahvé le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: por favor, mi señor, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres? ¿No decían que Yahvé los hizo subir de Egipto? ¿Por qué ahora nos abandona y nos entrega en manos de los madianitas? Voy deteniéndome aquí para ir explicando algunas cosas importantes. El pueblo de Israel se había portado mal con Yahvé, y Yahvé los entregó a Madián y a todo su pueblo, a los madianitas, que constantemente venían a atacar al pueblo de Israel. Y cuando venía ese gran ejército, pues arrasaban con todo. Se llevaban todo, bendito sea Dios. Y por eso el pueblo de Israel tenía que vivir escondido en cuevas. Y en este caso Gedeón estaba limpiando el trigo, oculto precisamente de los madianitas. Y en ese momento, sorpresa, se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo estas palabras que hoy también te la dice el Señor a ti y a mí. Valiente guerrero, primero lo llama por su nombre, Gedeón, y luego le dice: valiente guerrero, Dios está contigo. Y quiero irme deteniendo aquí para hacer dos preguntas. Primero, ¿sabes tú cómo te ve Dios? ¿Y cómo te ves tú? Porque muchas veces tenemos la perspectiva solamente de cómo yo me veo, de lo frustrado que estoy, de que yo muchas veces no sirvo para mucho, pero nos olvidamos cómo Dios nos ve. Precisamente Gedeón estaba frustrado con Dios. Estaba desanimado, desilusionado, tenía baja autoestima, estaba triste, porque él mismo decía: por favor, le dijo al ángel, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasan tantos males? ¿Dónde están esos milagros que se contaban, que nuestros padres contaban que Dios hizo con ellos? Entonces ahora nos abandona y nos pone en manos de los madianitas. Bendito sea Dios. Gedeón estaba muy frustrado por eso. Pero Dios empezó a fortalecer la fe de Gedeón y empieza diciéndole, bendito sea Dios, en el versículo 14, anda y con tu valor salvarás a Israel de los madianitas. Soy yo quien te envío. Gedeón le contestó: disculpe, Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? O sea, él era el más pequeño, el más insignificante. Mi familia es la más humilde de mi tribu y yo soy el último de la familia de mi padre. Pero ahí entonces viene una palabra, bendito sea Dios, de que el Señor le conforta a Gedeón, y el versículo 14, como te dije, anda y con tu valor salvarás a Israel de los madianitas. En el versículo 16,
el ángel le sigue diciendo, yo estaré contigo y tú derrotarás al pueblo de Madián de una sola vez. Wow, Gedeón necesitaba esas palabras. Gedeón necesitaba escuchar esas palabras porque estaba muy frustrado. Quizás tú te has sentido frustrado hasta con el mismo Dios. Quizás te has quejado y le has dicho, wow, Señor, ¿por qué me has abandonado? El problema es que tú te estás viendo tú mismo y no como Dios te está viendo. Dentro de ti, dentro de mí, hay un guerrero, hay una guerrera que el Señor quiere levantar en cada uno de nosotros y con su ayuda nos va a ayudar, nos va a dar la victoria, bendito sea Dios, contra el enemigo. Esas palabras Dios te la dice a ti y a mí hoy. Yo estaré contigo. Y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Los versículos del 23 al 34 del capítulo 6 de Gedeón, Gedeón tiene un encuentro con Dios. No lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero sí empiezo leyendo lo que dice el versículo 23. Pero Yahvé le respondió, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía hoy está en Ofrá de Abiezer. Bendito sea Dios. Cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, viene la paz. Todo el temor se va. El Señor nos va transformando de una persona ordinaria, escucha bien, a una extraordinaria. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy con estas palabras, así como lo hizo con Gedeón, que era una persona ordinaria, temerosa, una persona que tenía muchos temores. Bendito sea Dios. Dios lo va a transformar de una persona ordinaria a una extraordinaria, porque cuando Dios da una palabra tenemos que creerla. Bendito sea Dios. En ese encuentro personal con el Señor empiezan las cosas a cambiar. Empezamos a adorar al Señor, empezamos a tomar decisiones, nuestros corazones se vuelven a Dios. El Señor a través del ángel le da una palabra a Gedeón para que la lleve a cabo, una misión. Le dice el ángel en el versículo 25, aquella misma noche Yahvé dijo a Gedeón, lleva contigo a 10 servidores de tu padre y un toro de 7 años. Derriba el altar de Baal que cuida tu padre y corta el tronco sagrado que está a su lado. Después levantarás un altar a Yahvé sobre esta cumbre y me sacrificarás el toro, quemándolo con la leña del tronco sagrado. Gedeón, con la ayuda de 10 servidores, hizo lo que Yahvé le había ordenado, solamente que lo hizo de noche por temor a su familia y a la gente del pueblo. Me detengo aquí, bendito sea Dios, porque algo muy importante. Cuando Gedeón tiene ese encuentro con Dios, empieza a tomar decisiones, su corazón se fortalece y Dios le dice, óyeme, derriba el altar que tiene tu padre, que él cuida de idolatría, porque necesito que todo eso se acabe. La familia de Gedeón adoraban dioses falsos y esto conlleva a que Gedeón en esta misión derribe ese altar y le haga un sacrificio al Señor. Gedeón empieza a obedecer la voz de Dios, da la vida por Dios, enfrenta el pecado y Dios nos va preparando a ti y a mí como lo hizo con Gedeón, porque tiene abundantes planes con nosotros. El nombre de Gedeón es cambiado cuando hay una misión importante. Dios cambia el nombre, le llamó Jerubbaal, que significa Baal se defiende, porque cuando se enteraron de que habían derribado aquel tronco sagrado, a aquel dios falso que había del dios Baal, empezaron a investigar y investigaron y se dieron cuenta que había sido Gedeón, y querían matarlo. Bendito sea Dios. En ese momento Dios le cambia el nombre por otro y lo llama Jerubbaal. Bendito sea Dios. Algo muy importante, dice que en ese momento el espíritu de Yahvé revistió de su fuerza a Gedeón, el cual tocó el cuerno
y se le unieron los hombres de Abiezer. Esta misión que Dios va preparando cuando llegan las batallas, cuando el Señor nos va llamando y capacitando, bendito sea Dios, mientras seamos fieles a Dios, obtendremos la victoria. En los versículos del 36 al 40, hay una confirmación por segunda vez. Le dice Gedeón a Dios: si de verdad vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, concédeme esto. Yo voy a tender un vellón de lana en la era. Si cae el rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, llenando una copa de agua. Gedeón habló de nuevo a Dios y le dijo: no te enojes conmigo si me atrevo otra vez a hablarte, por favor. Quisiera hacer otra vez la prueba con el vellón, que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Yahvé así lo hizo aquella noche, quedó seco el vellón y por todo el suelo había rocío. Wow. Bendito sea Dios. Ya Dios le había dado a Gedeón una señal de que él iba a estar con él, de que le iba a dar la victoria. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor le dijo: vas a salvar a Israel por mi mano. Gedeón recordaba esas palabras, pero pide una segunda y tercera señal con esto del vellón. Primero, que cayera rocío sobre el vellón y todo el suelo estuviera seco. Luego lo contrario, todo el vellón seco y luego entonces el rocío que cayera sobre el suelo. El Señor ve que es una fe imperfecta todavía de Gedeón, bendito sea Dios, que pide señales. A veces tú y yo pedimos señales. Señor, si tú estás conmigo, Señor, muéstrame una señal, Señor, aquella. Pero el Señor aún tuvo misericordia y gracia por Gedeón. Esta es la paciencia, bendito sea Dios, que el Señor tiene con un hijo turbado. Así es la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros cuando pedimos señales, y muchas veces Dios nos la da. Gedeón convoca a todo un ejército, bendito sea Dios, y para ir a combatir a los madianitas. Y en el capítulo 7, bendito sea Dios, el Señor le dice a Gedeón: es mucha gente que está contigo. Si yo les entrego a los madianitas, los israelitas creerán que por sus propios medios vencieron a los madianitas. Por eso reúne a tu gente y diles que el que tenga miedo se retire. Así fue como se retiraron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. Gedeón había reunido unos 22,000 hombres y la mayoría se fue, solamente quedaron 10,000. El ejército contrario eran más de 80,000. Pero Dios le dice: hay mucha gente contigo. Y todavía le dice: hay mucha gente contigo. Hazlo bajar al agua y yo mismo los probaré por ti. El que yo diga, este irá contigo, ese irá. Y el que yo diga, ese no, a ese lo despedirás. Gedeón pues los hizo bajar al agua. Allí Yahvé dijo: los que lamen el agua, como lo hacen los perros, ponlo a un lado. Y los que se arrodillen para tomar agua, ponlos a otro lado. Fueron 300 los que lamieron el agua, y el resto se arrodillaron a beber. Entonces dijo Yahvé a Gedeón: yo ampararé a estos 300 hombres que lamieron el agua, y pondré a los madianitas en tus manos, que los demás vuelvan a sus casas. Los 300 se tomaron los jarrones y los cuernos de todos los demás, mientras Gedeón los despedía. Al final Gedeón y sus 300 hombres hicieron frente a los madianitas, acampados abajo en el valle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios le da la victoria a Gedeón con estos solo 300 hombres. Y esto nos invita a nosotros a meditar y a pensar
de una manera especial que nosotros tenemos que redefinir las amistades, el que está cerca de nosotros. Muchas veces, muchos de ellos están contaminados, bendito sea Dios. Muchos tienen envidia y no quieren lo que tú y yo queremos. Dios sabe quiénes son tus allegados. Y esos, bendito sea Dios, pueden impedir a recibir las gracias y las bendiciones que Dios nos tiene. O sea, esas personas allegados nuestros pueden impedir que esas bendiciones que Dios tiene nos lleguen a nosotros. El Señor le dijo a los que tengan miedo que se vayan, y ahí se fueron la mayoría. Esos 300 que quedaron son los que están dispuestos a conseguir la victoria contigo. Dios va a poner la gente necesaria para conseguir las bendiciones. Los demás Él se los lleva. Que no te sorprenda, bendito sea Dios, cuando Dios se lleve a alguien de tu vida que quizás para ti era motivo supuestamente de alegría, de paz, de felicidad. Pero Dios sabe que no era conveniente esa persona y por eso se la llevó. A mí me ha pasado, Dios ha alejado personas de mi vida, Dios se ha llevado amistades. Dios de una manera sutil, bendito sea Dios, ha quitado personas de mi vida. Y muchas de esas personas han sido de bloqueo sin yo saberlo, lo supe después, de bendiciones que Dios tenía para mí. Esos 300 que quedan simbolizan las personas que Dios va a mandar a tu lado, los que te van a acompañar, así como acompañaron a Gedeón y le concedió el Señor la victoria. Esto es muy poderoso, bendito sea Dios. Esto es bastante poderoso porque tú no puedes tener miedo, yo no puedo tener miedo, porque así como el Señor le dijo a Gedeón, valiente guerrero, Dios está contigo. A ti el Señor hoy también y a mí nos dice esa palabra, bendito sea Dios. Y quiero terminar con esto, comparar esta predicación con algo que se llama los cuadrantes de la ventana de Johari. Esto es una herramienta que usan los psicólogos, bendito sea Dios, para determinar ciertas cosas en la vida de las personas. Y explico brevemente que la ventana de Johari es un modelo de autoconocimiento que tiene como objetivo demostrar gráficamente la interacción entre nuestra propia percepción y la forma como las demás personas nos ven. Estas son 4 áreas, que son el área pública, que es lo conocido por todos, tanto por el grupo de personas como por la persona misma. Está el área ciega, lo conocido por las demás personas, pero desconocido por la persona, o sea, por uno mismo. Está el área oculta, que es lo conocido por la persona, pero desconocido para los demás. Y está el área desconocida, que tanto es desconocida para las demás personas como para el individuo. Entonces, estas 4 áreas podemos aplicarla en esta lectura, sobre todo el área pública, el área ciega, el área oculta, el área desconocida. Cómo Gedeón se estaba viendo y quizás cómo lo veían los demás. Pero lo más importante es cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Hay un guerrero que Dios quiere levantar hoy. Hay una guerrera que Dios está llamando por su nombre. Así que en el nombre de Jesús, levántate, que ya la victoria está garantizada. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por estas palabras de bendiciones. Así como tú levantaste a Gedeón y lo constituiste un guerrero para tu gloria y para tu nombre, hoy queremos pedirte que tú levantes todos estos guerreros que están ocultos en nuestras vidas, que quitemos la mirada a nosotros mismos de nosotros y empecemos a verte a ti, Señor, porque muchas veces nosotros no nos vemos como tú nos ves, mientras el miedo, mientras las circunstancias nos oprimen, bendito sea el nombre tuyo, Señor, nos impide ver más allá de cómo tú nos ves. Libéranos de la opresión, santifícanos en tu verdad y glorifícate en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre, orando en el nombre de Jesús, por intercesión de la Virgen María, orando en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.